Un lujoso todoterreno negro frenó con un chirrido frente a las puertas de una mansión de 3 pisos en Rubliovka, y de él salió disparado Igor Petrov, un hombre de 32 años, propietario de una cadena de joyerías, cuyo rostro estaba ahora contorsionado por el pánico. Antes de continuar, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Veamos hasta dónde pueden llegar nuestras historias. Tras él, salió torpemente del vehículo una anciana gitana. Su largo vestido floreado y su chal con flecos apenas pudieron ser sostenidos por el conductor, quien prácticamente la cargó en brazos, pues la mujer apenas podía mantenerse de pie después de 7 horas de viaje desde un remoto pueblo de Tambov. «Abuela Rosa, por favor, rápido». Igor la tomó del codo, casi arrastrándola hacia la casa. La gitana murmuraba algo en un idioma incomprensible. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra del atardecer como 2 brasas. «Dije que no se podía tocar ese anillo. No se podía». Finalmente, Igor comprendió sus palabras, y su corazón se contrajo aún más. En el vestíbulo, Verónica, la esposa de Igor de 28 años, exmodelo y ahora dueña de aquella majestuosa casa, los esperaba. Su rostro perfecto estaba hinchado por las lágrimas. Su cabello rubio estaba desordenado y un manchón de café se extendía sobre su vestido de diseñador. Sin duda, sus manos temblaban demasiado para sostener la taza. «Igor, está muy mal. Lleva 3 días con fiebre y no baja. Los médicos no entienden nada. Quieren llevarla a cuidados intensivos». Verónica se lanzó hacia su esposo, pero él la apartó con suavidad y llevó a la gitana hacia la escalera. «¿Dónde está?», preguntó la abuela Rosa con voz áspera, deteniéndose un instante para recuperar el aliento. Su mano arrugada se aferró al pasamanos con tal fuerza que los nudillos se le blanquearon. Arriba, en la habitación infantil, Verónica seguía detrás, sollozando de vez en cuando. «He preparado todo, tal como me indicaron por teléfono: velas, espejo, agua de plata». En la habitación decorada con tonos rosa suave, con princesas en el papel tapiz y una montaña de peluches en la esquina, la pequeña Liza yacía bajo las sábanas. La niña de 5 años parecía una muñeca de porcelana, rizos claros como los de su madre y ojos marrones como los de su padre, aunque ahora cerrados y con el rostro abrasado por la fiebre. Junto a la cama estaba la joven niñera Katia, de 23 años, estudiante de pedagogía, quien llevaba 2 años trabajando para los Petrov. Al ver a los dueños y a la anciana desconocida, se levantó de un salto. «Igor Sergeyevich, la temperatura está en 39.5 y no baja». La abuela Rosa se acercó lentamente a la cama. Sus movimientos se volvieron de repente suaves y seguros, como si años de peso se hubieran desprendido de sus hombros. Se sentó en el borde de la cama y deslizó la palma sobre el rostro de la niña, con delicadeza, apenas tocando la piel. De pronto, palideció tanto que Igor temió que la anciana se desmayara allí mismo. La gitana se volvió bruscamente hacia los presentes. «Todos afuera, inmediatamente». Verónica fue la primera en moverse, pero la mirada de la anciana la detuvo. Todos obedecieron y se dirigieron a la puerta, pero justo al umbral, la abuela Rosa agarró a Igor del brazo y lo atrajo hacia sí. Lo que le susurró al oído hizo que el joven se aferrara al pecho con espasmos y se apoyara en la pared para no caer. «No es una enfermedad, querido. Tu hija lleva una maldición ancestral, y alguien de tu familia, alguien muy cercano, la impuso». Igor miraba a la anciana con los ojos desorbitados, incapaz de articular palabra. En el pasillo, Verónica impacientemente daba pasos de un lado a otro. La niñera Katia se mordía el borde de su camiseta, nerviosa. «¿Qué dijo?», preguntó Verónica. «Igor, ¿qué está pasando?». Él se apartó, sin mirar a su esposa. «La abuela Rosa se quedará con Liza. Es mejor que todos se retiren». Su voz temblaba. Pasó junto a Verónica y bajó al despacho. Ella, confundida, seguía con la mirada la puerta cerrada de la habitación infantil y la espalda que se alejaba de su esposo. «Katia, hazme un café, por favor». «Bien cargado», pidió, tambaleándose hacia la sala. La joven asintió y se apresuró a la cocina, donde ya se movía la cocinera Galina Petrovna,
una mujer de 50 años de rostro amable, que trabajaba en la familia Petrov desde el inicio de su vida juntos. «Katia, ¿cómo está nuestra pequeña Liza?», preguntó Galina, secándose las manos con el delantal. Sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Ella adoraba a la pequeña Liza, con frecuencia le horneaba sus magdalenas de vainilla favoritas y le contaba cuentos cuando los padres estaban ocupados. «No sé, Galina Petrovna», susurró Igor Sergeyevich, visiblemente alterado. Esa gitana echó a todos y luego me susurró algo al oído. Se puso pálido y les ordenó a todos dispersarse. Katia encendió la cafetera y sacó una taza para Verónica. Todo resultaba extraño. 3 días con fiebre, los médicos impotentes, y ahora traen a una anciana del pueblo. Galina Petrovna se persignó. «Señor, ayuda a la niña. Una familia tan buena, una niña tan maravillosa. ¿Por qué esta prueba?». Mientras tanto, en su despacho, Igor se encontraba sentado tras un macizo escritorio de roble, con el rostro enterrado en las manos. Sus pensamientos daban vueltas, intentando descubrir quién de sus allegados podría desearle mal a su hija. Una maldición familiar. Sonaba absurdo, irracional, pero la anciana Rosa nunca se equivocaba. Fue ella quien predijo a su madre que su hijo sería un hombre rico. Ella también advirtió sobre el accidente automovilístico que Igor evitó por un instante, cambiando la ruta a último momento. El teléfono sobre la mesa vibró. Un mensaje de su hermana menor, Aliona. «Hermanito, como Liza, Dima y yo estamos tan preocupados. ¿Podemos ir?». Igor observó la pantalla y un escalofrío le recorrió la espalda. Aliona, de 26 años, hermosa e inteligente, graduada con honores en economía, siempre había sido la favorita de sus padres, especialmente de su padre. Pero después de que el padre, antes de morir, dejara la mayor parte del negocio a Igor en lugar de a ella, algo cambió entre ellos. Aliona sonreía, felicitaba por los logros, regalaba caros obsequios a Liza, pero de vez en cuando en sus ojos aparecía algo siniestro. «No, que no vengan. Los médicos están trabajando», respondió con brevedad, dejando el teléfono a un lado. En la sala, Verónica se hallaba sentada en el diván de cuero blanco, abrazándose a sí misma. El café se enfriaba sobre la mesa de centro, intacto. Su mente repasaba los acontecimientos de los últimos días. Todo comenzó de manera tan repentina. El viernes, Liza estaba completamente sana, jugando alegremente en el jardín, montando su bicicleta rosa. Y el sábado por la mañana se despertó con casi 40 grados de fiebre. «Señora Verónica, quizá un poco de valeriana», entró Katia, visiblemente preocupada. A pesar de su juventud, la niñera era extremadamente responsable y trataba a Liza como a una hermana menor. «Gracias, Katia, no hace falta. Mejor cuéntame, ¿el viernes ocurrió algo inusual? Quizá Liza comió algo raro o jugó con alguien». Verónica levantó la mirada, enrojecida por las lágrimas. Katia se quedó pensativa y se sentó al borde de la silla. Pues, todo parecía normal. Aunque, espera, el viernes vino Aliona Sergeyevna, hermana de Igor Sergeyevich, y trajo un regalo para Liza, una muñeca antigua con vestido de época. Dijo que era una pieza de colección privada. Liza se emocionó tanto que no se separó de ella en toda la tarde, incluso se fue a dormir con la muñeca. Verónica se estremeció. «¿Dónde está ahora?». «En la habitación, sobre la estantería», respondió Katia. Cuando Liza enfermó, dijo que la muñeca le desagradaba, que era mala, y pidió que la apartaran. Extraño, ¿verdad? La adoraba, y de repente, en ese instante, la puerta de la sala se abrió y entró Igor. Su rostro estaba sombrío, la mandíbula apretada. «Verónica, necesitamos hablar». «Katia, perdona, déjanos solos». La niñera salió apresuradamente, y Igor se sentó frente a su esposa, entrelazando los dedos. «Nika, lo que voy a decir puede sonar una locura, pero la abuela Rosa cree que Liza no está enferma. Lleva una maldición». Verónica se incorporó de golpe. «¿Qué tontería es esa? ¿De verdad crees en esas historias gitanas? Nuestra hija necesita medicina de verdad». «No, escucha». Igor elevó la voz, algo raro en él.
Esa anciana nunca se equivoca. Nunca. Y dijo que la maldición fue impuesta por alguien de mi familia, alguien cercano. Verónica quedó petrificada, con los ojos abiertos de par en par. ¿Quieres decir que? ¿Pero quién? ¿Quién podría? Katia dijo que el viernes vino Aliona. Trajo la muñeca antigua. Después de eso, Liza enfermó. Aliona, pero, ella ama a Liza. Es su madrina. Verónica no podía creer lo que escuchaba. Ama, dijo Igor con amargura. Pero no has notado cómo mira nuestra casa, tus joyas, mi coche. Desde que su padre le dejó el negocio, Aliona había cambiado. Sonreía, pero sus ojos eran fríos. En ese momento, la abuela Rosa bajó de la habitación infantil. La anciana parecía exhausta, gotas de sudor relucían en su frente. Necesito ese objeto que trajeron a la casa hace 3 días, dijo con voz débil pero firme. Algo nuevo, que antes no estaba aquí. Y rápido. La muñeca, exclamaron al unísono Igor y Verónica. La muñeca antigua de la habitación infantil. La gitana asintió. Tráiganla. Pero no la toquen con las manos desnudas, usen un pañuelo o guantes. Igor corrió escaleras arriba y, al minuto, regresó sosteniendo, envuelta en un pañuelo de tela, una muñeca de porcelana con vestido de terciopelo y encajes. Era verdaderamente hermosa, largos cabellos negros, ojos de cristal azul y rostro de porcelana, pero algo en ella estaba mal. La expresión demasiado realista, la mirada demasiado fría. La abuela Rosa tomó la muñeca, la giró entre sus manos y de repente tiró del vestido. De él cayó una pequeña bolsa de tela negra, atada con un hilo rojo. La anciana la levantó entre 2 dedos, olió su contenido y frunció el ceño. Lo sospechaba, una maldición poderosa, hecha con plena conciencia. Alguien aprendió de una bruja verdadera. ¿Qué hay dentro?, preguntó Verónica, dando un paso adelante. Pero la gitana la detuvo con un gesto. No te acerques. Hay tierra de tumba, cabello del niño, probablemente de vuestra Liza, robado con antelación, y algo aún peor. Es una maldición de debilitamiento. La niña debía ir apagándose poco a poco. Rosa no continuó, observando los rostros pálidos de los padres. Pero llegamos a tiempo. 1 día o 2 más, y habría sido demasiado tarde. ¿Qué debemos hacer? La voz de Igor temblaba, apenas contenida por la ira. ¿Y cómo demostramos que fue Aliona? La abuela Rosa entrecerró los ojos astutamente. ¿Quién dice que fue ella? Tal vez solo trajo la muñeca, sin saber del contenido de la bolsa. Pero negó con la cabeza. Difícil. Todo está demasiado calculado, aunque no podrán probarlo. La policía no creería en algo así. Y entonces sonrió enigmáticamente. Se puede devolver la maldición a quien la lanzó. Como un boomerang. ¿Cómo? Verónica se aferró a la mano de su esposo. Existe un antiguo método gitano, explicó Rosa. Pero para ello, quien haya lanzado el hechizo debe venir a esta casa en las próximas 24 horas y tocar el objeto que canalizó la maldición. Esta muñeca. Entonces todo el mal volverá a él, triplicado. Igor y Verónica se miraron. Llamaré a Aliona, dijo Igor con decisión. Le diré que Liza está mejor y quiere agradecer a su madrina por el regalo. Mientras Igor marcaba el número, la abuela Rosa regresó con Liza, llevando consigo velas y algunas hierbas de su bolso. Verónica quedó sola en la sala, reflexionando sobre el extraño giro de los acontecimientos. ¿Podría Aliona realmente ser capaz de algo así? Tan bella, exitosa, siempre tan amable. Aliona, hola, la voz de Igor llegaba desde el pasillo. Liza está mejor. Los médicos dicen que el crisis ha pasado. Se ha despertado y pregunta por ti. Quiere agradecerte por la muñeca. ¿Puedes venir ahora? Perfecto. Vamos, respondió Aliona. Igor volvió a la sala con semblante sombrío. Viene. Estará aquí en media hora. Dice que está feliz y que extraña a Liza. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si no es ella? Verónica aún no podía creer en la traición de su cuñada. No pasará nada, aseguró la abuela Rosa. La maldición solo volverá a quien la creó. No dañará a los inocentes. Los siguientes 30 minutos se hicieron eternos. Galina Petrovna, por indicación de los dueños, preparó té y pasteles para dar apariencia de una visita común.
Katia debía permanecer en la habitación infantil, aparentando cuidar de Liza mientras se recuperaba. Finalmente, en el patio, un automóvil hizo sonar la bocina. Verónica se asomó por la ventana. De un Mercedes blanco descendió Aliona, impecable como siempre, con un elegante abrigo, peinado perfecto y su bolso de diseño. Tras ella bajó su esposo Dimitri, un hombre de 30 años, dueño de una pequeña constructora, callado y discreto, siempre a la sombra de su esposa radiante. «Igorek», exclamó Aliona al entrar en la casa, lanzándose a abrazar a su hermano. «Qué alegría que Liza esté mejor. Estaba tan preocupada, no pude dormir en toda la noche». Verónica notó un gesto extraño en Dimitri, un leve estremecimiento y desvío de la mirada. ¿Acaso sabía algo? «Vamos al salón», dijo Igor, esforzándose por sonar natural. «Liza aún está débil, pero deseaba verte. Katia la traerá enseguida». Todos se acomodaron en la sala. Galina Petrovna sirvió el té, mientras Aliona parloteaba sobre una nueva exposición en la Galería Tretiakov. Dimitri permanecía en silencio, jugueteando nerviosamente con la cucharilla. Entonces, Katia apareció en la puerta, guiando a Liza de la mano. La niña lucía visiblemente mejor, un rubor volvió a sus mejillas, sus ojos brillaban. La abuela Rosa había roto los primeros hechizos, administrándole a la niña una infusión especial de hierbas, pero la maldición solo podría deshacerse por completo devolviéndola a su creador. Liza sonrió y corrió hacia su madrina, llevando en las manos la misma muñeca. «Gracias por la muñeca, es tan bonita. ¿Quieres sostenerla? Es casi como una de verdad». Verónica contuvo la respiración. Igor apretó los puños. Katia se quedó inmóvil en la puerta. Aliona extendió la mano hacia la muñeca, pero de repente se detuvo. Su rostro palideció, y la mano le tembló. «No, Liza, gracias. Es tuya, juega tú con ella. Pero, por favor, sosténla», insistió Liza, extendiendo la muñeca. «Aliona, ¿qué te pasa?», dijo Verónica. «Toma la muñeca, no hagas sentir mal a la niña». Igor observaba fijamente a su hermana. «Necesito ir al baño», excusó Aliona, levantándose. Pero Igor le bloqueó el paso. «Primero toma la muñeca. ¿No la regalaste tú?». «No, no lo haré», dijo Aliona, retrocediendo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Dimitri, su esposo silencioso e invisible hasta ahora, se levantó de repente y arrebató la muñeca de las manos de Liza. «Basta de este teatro», su voz temblaba de ira contenida. «Aliona, sé todo. Sé sobre esa maldita bruja que encontraste. Sé que fuiste allí. Sé de la muñeca». Todos se quedaron paralizados. Aliona lo miraba con ojos desorbitados. «Dima, ¿de qué hablas?». «Escuché tu conversación con esa vieja por teléfono», continuó Dimitri, arrojando la muñeca sobre el diván. «Pagaste 500,000 por esa maldición. Pensaste que, si algo le pasaba a Liza, Igor se quebraría y te daría parte del negocio». «Cállate, idiota», gritó Aliona, lanzándose hacia su esposo, pero él la apartó. «No, ya no guardaré silencio. Igor, Verónica, perdón. Debí decirlo antes, pero le tenía miedo. Amenazó con irse y quedarse con todo. Y mi empresa estaba al borde de la bancarrota. Estoy hasta el cuello en deudas». En ese instante, la abuela Rosa entró en la sala. La anciana gitana recorrió con la mirada a los presentes y negó con la cabeza. «Vaya, querida, jugaste un juego muy peligroso. Con la magia negra no se juega». «¿Y esta quién es?», preguntó Aliona, intentando aparentar indignación, pero su voz temblaba. «Yo soy quien rompió tu maldición, niña. Y yo puedo devolvértela», dijo Rosa, sacando de su bolsillo la bolsa negra. Aliona retrocedió horrorizada. «No, Igor, no quise que muriera. Solo quería que entendieras lo que es perder lo más preciado. Tu padre te lo dejó todo. ¿Y yo, qué soy? Nada. Podrías haber hablado conmigo». La voz de Igor se volvió helada como el hielo. «Te habría dado tu parte, pero elegiste otro camino. Intentaste matar a mi hija». «No matarla, solo asustarla», sollozó Aliona, con la máscara de rímel corrido. La abuela Rosa resopló con desdén. «Asustarla, niña. La maldición que encargaste habría matado a la niña en una semana».
lenta y dolorosamente. Tu bruja no te contó esto, dijo Igor con voz firme. Aliona cayó de rodillas. No lo sabía, lo juro, no lo sabía. Ella dijo que Liza solo se enfermaría un poco, y que ustedes se asustarían y serían más obedientes. Levántate, la interrumpió Igor, mirándola de arriba abajo. Y lárgate de mi casa para siempre. Si alguna vez vuelves a acercarte a mi familia, llamaré a la policía. Tenemos un testigo, tu esposo. Igor, perdóname, te lo suplico, intentó suplicar a Aliona, tratando de tomar la mano de su hermano, pero él se apartó. Niña, susurró la abuela Rosa, acercándose a la mujer llorosa. Debes saberlo, la magia negra siempre regresa a quien la utiliza. Puede que no sea inmediato, tal vez pase años, pero siempre vuelve, y el precio será triple. Reflexiona sobre ello. Dimitri levantó a su esposa del suelo. Vamos, Aliona, aquí ya no se nos espera, dijo, girándose hacia Igor. Perdón por todo, estoy dispuesto a dar testimonio si es necesario. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio absoluto llenó la sala. La primera en romperlo fue la pequeña Liza. Papá, ¿por qué tía Aliona lloraba? Hizo algo malo, mi cielo, y ahora se arrepiente, respondió Igor, agachándose frente a su hija. ¿Y la muñeca estaba realmente maldita? Sí, cariño, pero la abuela Rosa ahuyentó todo el mal. Ahora estás a salvo, dijo, mientras Rosa sonreía y acariciaba la cabeza de la niña. Y la muñeca la quemaremos por precaución y esparciremos la ceniza sobre el río. Así será más seguro. Verónica abrazó a su hija. Liza, ve con Katia. Te preparará un baño con las hierbas que te dio la abuela Rosa. Nosotros hablaremos un momento con los adultos. Cuando Katia se llevó a la niña, Verónica se volvió hacia la gitana. Gracias, nos has salvado la vida. ¿Cuánto le debemos? La anciana negó con la cabeza. El dinero no importa aquí, querida. Lo importante es la lección. La envidia y la codicia destruyen familias más rápido que cualquier maldición. Fíjense bien en lo que traen a su hogar, sobre todo los regalos. Luego miró a Igor. Y no olvides la justicia. Tu hermana actuó horriblemente, pero la raíz del mal es el resentimiento. Tal vez habría sido mejor hablar antes con ella sobre la herencia. Tiene razón, admitió Igor. Solo pensaba en el negocio, en expandirlo, en las ganancias. No me di cuenta de que mi hermana se estaba alejando. ¿Y qué pasará ahora con Aliona? Preguntó Verónica. La maldición volverá a ella, pero no completamente, porque no tomó la muñeca en sus manos. Probablemente enfrentará una racha de desgracias, enfermedades y pérdidas, pero no la muerte. Aunque la bruja a la que pagó podría exigirle más dinero, ese tipo de personas no dejan ir a sus clientes tan fácilmente, explicó Rosa, mientras recogía sus pertenencias. Esperen, llamaré un coche para que los lleve a casa, dijo Igor, pero Rosa lo interrumpió. No hace falta, querido. Ya me esperan. Señaló por la ventana a un viejo minivan, donde un joven gitano con un pendiente dorado en la oreja esperaba tras el volante. Mi nieto Misha me trajo siguiendo sus pasos, solo esperó afuera. Al despedirse, Rosa se volvió hacia Igor. En su casa trabaja una buena muchacha, la niñera Katia. Es un alma pura, ama sinceramente a su hija. Cuídense de estas personas. Y su cocinera, Galina Petrovna, es un tesoro. Pero con los nuevos empleados tengan cuidado, no todo lo que brilla es oro. Cuando la anciana se marchó, Igor y Verónica quedaron solos en la sala. Verónica se abrazó a su esposo. Igor, estaba tan asustada. Pensé que perderíamos a Liza. Todo ha pasado, querida. Pero la abuela Rosa tiene razón, hay que ser más cautelosos. ¿Sabes qué? Vamos a tomarnos un par de semanas libres, los tres juntos. Tú, yo y Liza, a Italia o España. Solo descansar. ¿Y el negocio? Sobrevivirá sin mí. La familia es lo primero. En la cocina, Galina Petrovna servía té a Katia, quien había vuelto tras acostar a Liza. Vaya, hermana de verdad que se las trae, como en una telenovela, comentó Katia, removiendo el azúcar en la taza pensativa. Sí, siempre sospeché que algo no iba bien con Aliona. Demasiado dulce.
Casi empalagosa, respondió Galina Petrovna, mirando a Verónica. Con esa envidia, hija mía, la gente es capaz de cualquier cosa. Tenía una vecina. Galina Petrovna se dejó llevar por los recuerdos, mientras Katia reflexionaba sobre cómo la vida a veces nos sorprende con giros que ningún guionista podría imaginar. Al día siguiente, la historia tomó un rumbo inesperado. Por la mañana, Dmitri llamó a Igor. Igor, soy Dima. Aliona está en el hospital. ¿Qué ha pasado? Frunció el ceño Igor. Anoche se sintió mal. Dolores intensos en el abdomen, vómitos y fiebre. Los médicos hablan de intoxicación, pero no logran identificar la causa. Los análisis no muestran nada. Igor recordó las palabras de la abuela Rosa sobre el retorno de la maldición. Dima, y la bruja. ¿Aliona tuvo contacto con ella ayer? Sí, esa corga llamó, pidiendo más dinero por silencio. Aliona la mandó. Bueno, ya entiendes. Y una hora después empezó a sentirse mal. Mantente firme, Dima. Quizás sea solo una coincidencia. Igor, quiero divorciarme de ella. Después de lo que hizo con Liza. No puedo. Es un niño inocente. Es tu decisión. Pero ahora está en el hospital. No la abandones en ese estado. No lo haré, pero después. Nos separaremos. Igor colgó y quedó pensativo. Justicia, venganza o mera coincidencia. No sabía qué era, pero algo era claro. Jugar con fuerzas oscuras es peligroso para quien las invoca. Pasó una semana. Liza se había recuperado por completo y corría de nuevo por la casa, riendo a carcajadas. Aliona seguía en el hospital. Los médicos se encogían de hombros, incapaces de explicar la naturaleza de su enfermedad. Los síntomas aparecían y desaparecían. Los análisis oscilaban entre la normalidad y extrañas anomalías. Es algo místico, le dijo el doctor a Igor durante la visita. Llevo 30 años en medicina y nunca he visto algo así. Es como si el propio organismo se atacara a sí mismo. Aliona yacía pálida, con los ojos hundidos. Igor, perdóname. Fui una tonta envidiosa. Te perdono, Aliona, pero ya no volverás a nuestra vida. Es definitivo. Lo entiendo. ¿Sabes qué es lo más aterrador? La bruja. Dijo que esto es solo el comienzo, que seguiré enferma hasta realizar un cierto ritual, y para ese ritual se necesita sangre de bebé. Igor se estremeció. No lo harás, ¿verdad? Claro que no. Prefiero morir, pero ella dijo que la maldición se trasladaría a mis futuros hijos si llegara a tenerlos. Consulta a la abuela Rosa. Quizás pueda ayudarte. ¿Crees que aceptará después de lo que hice? Inténtalo. Es una mujer sabia y de corazón bondadoso, a pesar de su aspecto severo. Aliona asintió, secándose las lágrimas. Igor, transmite esto a Liza. No digas nada. Que me olvide. Al salir del hospital, Igor llamó a la abuela Rosa. La anciana escuchó en silencio y luego suspiró. Ah, juventud. Ya lo advertí, con la magia negra no se juega. Muy bien, ven por mí mañana. Veré qué se puede hacer. Pero no será barato. No en dinero, sino en esfuerzo. Tu hermana deberá pasar por una purificación dolorosa. Al día siguiente, Igor llevó a la abuela Rosa al hospital. Las enfermeras miraban con desconfianza a la gitana vestida con colores llamativos, pero Igor aclaró la situación presentándola como especialista en medicina tradicional. Al entrar en la habitación, la anciana observó a Aliona largo rato, luego negó con la cabeza. Sí, es una maldición potente. Esa bruja sabe lo que hace, pero no todo está perdido. ¿Me ayudarás? Aliona la miró con esperanza. Te ayudaré, pero debes cumplir 3 cosas. Primero, arrepentirte públicamente de lo que hiciste. No ante la policía, sino ante aquellos a quienes dañaste. Segundo, donar la mitad de tus bienes a la caridad, preferiblemente a un orfanato. Y tercero, lo más difícil, perdonar de corazón a todos aquellos hacia quienes guardas resentimiento. Y mi padre, fue injusto. No importa, golpeó la anciana con su bastón. O perdonas y te purificas. O te quedas con la maldición. La elección es tuya. Aliona cerró los ojos, meditó y finalmente asintió. Bien, haré todo lo que dices. La abuela Rosa sacó de su bolso velas, hierbas y un pequeño espejo. Igor, sal.
Esto es un asunto de mujeres. 3 horas Igor esperó en el pasillo. Las enfermeras entraban y salían, desconcertadas, algo sucedía dentro que no comprendían, pero que claramente ayudaba a la paciente. Finalmente, la puerta se abrió y salió la abuela Rosa, secándose el sudor de la frente. Listo, la maldición principal ha sido levantada. Sin embargo, quedará una huella. Tu hermana permanecerá frágil de salud durante bastante tiempo, y si no cumple su promesa, todo regresará. Gracias a usted, no me agradezcas, replicó con severidad. Lo importante es vigilar que cumpla su palabra. Y recuerda, esa bruja no desistirá tan fácilmente. Ha perdido a una clienta y buscará vengarse. Sean cautelosos, como si sus advertencias se confirmaran de inmediato. El teléfono de Igor comenzó a sonar. Era Verónica. Igor, ha sucedido algo extraño. Una anciana espeluznante vino hasta aquí. Dijo ser amiga de Aliona y que quería entregar un regalo para Liza. Los guardias no la dejaron entrar, pero dejó una caja en la entrada. No la toquen, voy para allá, respondió él, precipitándose hacia la salida, seguido de la abuela Rosa. En efecto, junto al portón reposaba una caja envuelta en papel negro. La anciana se acercó con cautela. Extrajo de su bolso una vara larga y levantó apenas un borde del envoltorio. Algo se agitó en el interior. ¡Atrás!, gritó la gitana. En ese instante, de la caja se deslizó una serpiente, una víbora venenosa, negra con manchas amarillas. El guardia reaccionó con rapidez, tomó una pala y de un solo golpe partió al animal en 2. De la caja cayó también una casita de muñecas, réplica exacta de la mansión de los Petrov. Quemen todo de inmediato, ordenó la abuela Rosa. Y luego esparzan sal sobre las cenizas. Es otro intento de maldición, aunque burdo y poco profesional. Al parecer, la bruja está enfurecida y actúa con precipitación. Hay que encontrarla y detenerla. No será necesario, dijo Igor, apretando los puños. Ella misma se destruirá. Cuando la magia negra se usa bajo la ira, termina volviéndose contra quien la invoca. Denle una semana, vendrá sola a implorar clemencia. Y así ocurrió. 5 días después, en las noticias apareció una nota desconcertante. En la región de Moscú, había sido hallada muerta en su propia casa Claudia Morozova, sanadora conocida en ciertos círculos. La causa del fallecimiento no fue establecida, pero los vecinos relataron haber escuchado ruidos extraños y percibido olores inquietantes en los últimos días. Todo ha concluido, sentenció la abuela Rosa cuando Igor le mostró la noticia. El mal regresó a su fuente. Ahora vuestra familia está a salvo. Pasó un mes. Aliona fue dada de alta y cumplió todas sus promesas. Ofreció disculpas públicas a su hermano y a su familia, transfirió una considerable suma de dinero a un orfanato e incluso comenzó a colaborar allí como voluntaria. Dmitri no se apartó de ella. Conmovido por el sincero arrepentimiento de su esposa, decidió darle una segunda oportunidad. En una de aquellas noches, toda la familia se reunió para cenar. Igor, Verónica, Liza, e incluso Katia y Galina Petrovna, sentadas en la misma mesa por invitación de los anfitriones. ¿Saben algo?, dijo Igor alzando su copa de vino. Esta historia nos ha dejado una lección invaluable. Lo más importante es valorar a quienes tenemos cerca. Y no solo a los parientes de sangre, sino también a aquellos que se han convertido en familia por el espíritu. Katia, Galina Petrovna, ustedes ya son parte de nuestra familia. Gracias por todo. Ay, Igor Sergeyevich, ¿qué dice?, respondió Galina Petrovna, enjugándose una lágrima. Nosotros también los queremos como si fueran de los nuestros. Katia sonrió. Gracias. Para mí es un honor inmenso trabajar con su familia. Liza, eres un ángel de niña. Katia, ¿podrás quedarte siempre conmigo?, preguntó la pequeña, abrazando a su niñera. Por supuesto, mi sol, hasta que crezcas y tú misma te conviertas en tía. Las risas llenaron la mesa. Verónica tomó la mano de su esposo. Igor, invitemos también a la abuela Rosa. Sin ella nada habría sido posible. Ya la invité, respondió él con una sonrisa. Ella dijo que tenía su propia familia, su propia celebración. Sin embargo, envió esto.
Igor sacó una pequeña bolsa de tela blanca. Explicó que debía colgarse sobre la entrada como protección. ¿Y qué contiene?, preguntó Liza con curiosidad, observando el saquito. Es el secreto de la abuela Rosa. Pero aseguró que, desde ahora, nada maligno penetrará en nuestro hogar. En ese instante sonó el timbre. Todos se tensaron. Después de lo ocurrido, cualquier visita inesperada despertaba inquietud. Yo abriré, dijo Igor, levantándose de la mesa. En el umbral apareció Aliona, visiblemente más delgada, sin maquillaje, vestida con un sencillo vestido, irreconocible frente a la deslumbrante dama de sociedad que había sido. Perdónenme, sé que no debí venir, balbuceó. He preparado un pastel, el favorito de Liza, de manzana. Quería dejarlo con el guardia, pero, ¿puedo entregarlo personalmente? No entraré, solo lo doy y me marcho. Igor permaneció en silencio, contemplando a su hermana. Luego se volvió hacia su esposa. Verónica, ¿qué opinas? Ella se acercó a la puerta, la miró fijamente y respondió. Entra, pero antes probarás el pastel delante de nosotros. Aliona sonrió con tristeza. Por supuesto, lo entiendo. Cortó un trozo y lo comió despacio. ¿Ven? Ni veneno ni hechicería, solo un pastel. Tía Aliona, exclamó Liza, corriendo hacia el vestíbulo. ¿Ya no estás enferma? No, cariño, he sanado, y estoy muy arrepentida contigo. Mamá me dijo que cometiste un error, pero lo corregiste. Entonces ahora eres buena. Aliona se arrodilló frente a su sobrina. Intento serlo, de veras me esfuerzo. Liza miró a sus padres, y después abrazó a su tía. Te perdono, pero ya no me regales muñecas espeluznantes, ¿sí? Todos sonrieron involuntariamente. La inocencia infantil disipó la tensión. Pasa, toma té con nosotros, dijo Verónica, apartándose. Pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes. Lo sé, gracias. Durante la cena, Aliona permaneció callada, respondiendo con esfuerzo a las preguntas. Era evidente que las pruebas la habían transformado, ya no quedaba rastro de soberbia ni de frivolidad. Solo permanecía una mujer consciente del peso de sus errores. Aliona, ¿a qué te dedicas ahora?, preguntó Galina Petrovna, siempre bondadosa con todos. Trabajo en un orfanato, de momento como voluntaria, pero la directora me ofreció un puesto como educadora. Creo que aceptaré. Es una labor noble, asintió Igor. Una forma de redención a través del servicio a los demás. Hermano, he comprendido mucho en este tiempo. El dinero, el estatus. Nada vale si careces del amor de los tuyos. Estuve a punto de perderlo todo por una envidia absurda. Lo importante es que lo entendiste, replicó Verónica, sirviéndole té. No todos reciben una segunda oportunidad. La velada transcurrió en calma. Aliona se marchó temprano, consciente de que su presencia aún generaba incomodidad. Al despedirse, Liza le entregó un dibujo, una casita bajo un arco iris. Es para que todo te vaya bien, tía Aliona. Gracias, cielo. Es el mejor regalo. Cuando la puerta se cerró, Igor abrazó a su esposa y a su hija. ¿Saben qué? Somos una familia fuerte. Superamos las pruebas y salimos más unidos. Papá, ¿la abuela Rosa volverá?, preguntó Liza. No lo sé, pequeña. Pero siempre será nuestro ángel guardián, igual que aquel que la envió a tiempo. Esa noche todos durmieron tranquilos. El saquito blanco brillaba tenuemente en la oscuridad, resguardando el hogar del mal. Y en una lejana aldea, la abuela Rosa sonreía mirando las estrellas junto a su nieto Mijail. Buena familia, murmuró. Han pasado las pruebas, ya nada les será temible. Abuela, ¿por qué los ayudaste? Si ni siquiera son gitanos. Mijail, el bien no tiene nacionalidad. El mal tampoco. Ayudamos a quienes lo merecen. Y ellos lo merecen, sobre todo la niña. Posee un alma pura y un gran porvenir. ¿Viste su destino? Sí, será médica y salvará a muchos niños. Algún día salvará también a un pequeño gitano. Tu hijo, Mijail. Mi hijo, pero yo aún no tengo. Los tendrás. Y cuando tu niño enferme y todos los médicos se nieguen a tratarlo, será ella, ya adulta, quien lo salve. El círculo se cerrará. Mijail guardó silencio, pensativo. Entonces por eso fuiste hasta ellos. No solo por dinero.
El dinero es viento, hijo. Hoy está, mañana desaparece. El bien, en cambio, es eterno. No lo olvides. Pasaron 5 años. Liza ingresó en la escuela, revelando notables aptitudes para la biología y la química. Los maestros auguraban en ella un claro talento médico. Igor y Verónica tuvieron un hijo, el pequeño Sergei, reflejo exacto de su padre. Aliona contrajo segundas nupcias con el director del orfanato, un hombre bondadoso y honorable. Tuvieron una niña a la que llamaron Rosa, en honor a la gitana que había salvado a la familia. Katia terminó la universidad, pero permaneció en la casa como institutriz, enseñando a Liza idiomas y música. Galina Petrovna seguía deleitando a todos con sus platos y era considerada miembro pleno de la familia. Una tarde otoñal, exactamente 5 años después de aquella historia, sonó el timbre. Igor abrió la puerta. En el umbral estaba un joven gitano con un aro de oro en la oreja. Era Mijail, el nieto de la abuela Rosa. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó Igor. La abuela falleció ayer, respondió el muchacho. Cabizbajo, se apagó en silencio, mientras dormía. Tenía 92 años. Antes de morir, pidió que les entregara esto. Extendió una pequeña caja recubierta de terciopelo. Dentro reposaba un medallón de plata con una rosa grabada y una nota dirigida a Liza. Que lo lleve siempre, la protegerá en el camino hacia su destino. Abuela Rosa. Igor tomó el medallón y las lágrimas nublaron sus ojos. Gracias. Transmítale a su familia que compartimos su dolor. Si necesitan ayuda con los preparativos del funeral. Gracias, no será necesario. La abuela lo había dispuesto todo con antelación. Conocía su hora, pero también me pidió transmitirles algo más. Dentro de 15 años deberán llevar a Liza a nuestro campamento. Allí le revelarán lo que está destinada a saber. ¿Qué exactamente? No lo sé. La abuela solo dijo, llegará el momento y todo se esclarecerá. Mijail se retiró, mientras Igor permanecía largo rato en el umbral, sosteniendo el medallón entre las manos. Luego llamó a Liza y le colocó una cadena de plata con el relicario en el cuello. Es un obsequio de la abuela Rosa. Me encargó que lo llevara siempre. ¿La misma abuela que me salvó? Liza rozó con ternura el medallón. Sí, pequeña, ella siempre te protegerá. Papá, ¿por qué muere la gente? Para dejar espacio a la nueva vida, hija mía. Pero la memoria de los buenos jamás desaparece. Aquella noche Liza soñó algo insólito. La abuela Rosa estaba sentada en un jardín repleto de rosas. Sonriéndole. Crece, niña, tienes una misión importante. Salvarás a muchos. Y recuerda, el bien siempre regresa. A veces de inmediato, otras tras años, pero regresa. Liza despertó con una sensación profunda de serenidad y certeza. Comprendía que su vida estaría dedicada a ayudar a los demás, así como la abuela Rosa había ayudado a su familia. El medallón brillaba tenuemente en la oscuridad, resguardando a su dueña de cualquier mal. La historia de la familia Petrov se convirtió en leyenda entre conocidos. Algunos creían, otros lo juzgaban invención, pero quienes sabían los detalles comenzaron a ser más cuidadosos con lo que entraba en sus hogares, obsequios de envidiosos, palabras pronunciadas con ira. Igor fundó una organización benéfica en apoyo a niños enfermos, a la que llamó Rosa de la Esperanza. La primera gran donación la hizo Aliona, vendió todas sus joyas y entregó el dinero. Es mi expiación, dijo a su hermano. Verónica, junto a su esposo, también se volcó en la fundación. Hallando allí su verdadera vocación. Criada en la abundancia, descubrió por primera vez el mundo del sufrimiento ajeno y comprendió que podía aliviarlo. Katia, inspirada por el ejemplo de la familia, abrió cursos gratuitos de idiomas para niños de escasos recursos. La educación es una oportunidad para una vida mejor, les repetía. Incluso Galina Petrovna aportó lo suyo, preparando almuerzos para los voluntarios del fondo sin aceptar remuneración. Es mi pequeña contribución, decía. Así, el mal concebido por Aliona terminó transformándose en bien para muchos. Las pruebas fortalecieron a la familia, otorgándole sabiduría. La auténtica riqueza no reside en el dinero, sino en el amor, en la capacidad de servir al prójimo con una conciencia limpia.
El pequeño saquito blanco seguía colgado sobre la puerta, protegiendo la casa del mal. En noches de luna llena resplandecía suavemente, recordando que existen fuerzas que la ciencia no puede explicar, el bien y el mal, librando una batalla eterna por las almas humanas. Y siempre vence quien está del lado del amor, la fe y la voluntad de redención. 10 años después, Liza ingresó a la Facultad de Medicina, eligiendo la especialidad de oncología pediátrica. Los profesores se asombraban de su intuición diagnóstica y de su don para acercarse a los pacientes más difíciles. Usted tiene un don, le decía el jefe de cátedra. No es un don, profesor, es un deber, respondía Liza, apretando en el bolsillo de su bata el medallón de plata. Recordaba las palabras del sueño, salvarás a muchos. Y estaba dispuesta a cumplir su destino. En algún lugar, en un campamento gitano, el joven Mijaíl narraba a su pequeño hijo historias sobre la sabia bisabuela Rosa y la importancia de hacer el bien sin esperar recompensa, porque el bien siempre regresa, a veces de la forma más inesperada. Papá, ¿y yo conoceré a la niña que salvó la bisabuela? La conocerás, hijo, cuando llegue el momento, sin duda la conocerás. Y el momento llegó. 5 años más tarde, el hijo de Mijaíl enfermó gravemente. Una rara forma de leucemia que muchos médicos se negaron a tratar. Entonces Mijaíl recordó la profecía de su abuela y llevó a su hijo a la clínica donde trabajaba la ya adulta Liza Petrova, una joven oncóloga talentosa. Ella reconoció a Mijaíl de inmediato, aunque hubieran pasado 15 años. ¿Usted es nieto de la abuela Rosa? Sí, y este es mi hijo. Ayúdenlo, se lo ruego. Liza tomó al niño de la mano, y el medallón que llevaba al cuello de pronto comenzó a irradiar calor. Haré todo lo posible, y lo imposible también. El tratamiento fue largo y doloroso. Varias veces pareció que la esperanza se desvanecía. Sin embargo, Liza no se rindió. Consultaba a los mejores especialistas del mundo, probaba metodologías experimentales y pasaba noches enteras junto a la cama de aquel pequeño paciente. Y entonces sucedió el milagro, el niño comenzó a recuperarse. 1 año después estaba completamente sano. ¿Cómo podría agradecerle?, preguntó Mijaíl, llorando sin reprimir las lágrimas. No es necesario darme las gracias, respondió ella con serenidad. El círculo se ha cerrado. Su abuela me salvó a mí, yo he salvado a su hijo. Ahora estamos en paz. Ella lo sabía, lo supo desde siempre. Sí, era una mujer sabia. Y agradezco al destino que haya llegado a nuestras vidas justo en el momento en que más la necesitábamos. La historia de la familia Petrova es, en el fondo, una historia sobre la presencia del milagro en un mundo dominado por el racionalismo y el escepticismo. Una historia que enseña que incluso el mal más refinado puede ser vencido por la bondad y el amor, que la envidia y la codicia corroen el alma más que cualquier maldición. Pero, sobre todo, es una narración sobre el poder de la elección. Cada día elegimos entre el bien y el mal, entre el perdón y la venganza, entre el amor y el odio. Y de esa elección depende no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. La abuela Rosa solía decir, el bien es eterno. Y tenía razón. Aquella bondad que, en su momento, una anciana gitana sembró, continuaba viva en los actos de quienes habían recibido su ayuda, en los niños enfermos que, gracias al fondo de la familia Petrova, obtuvieron una segunda oportunidad, en los alumnos de Katia, que aprendieron lenguas y transformaron su porvenir, en los huérfanos a quienes Aliona se convirtió en madre. El mal fue derrotado no con fuerza ni con magia, sino con amor, perdón y la disposición a cambiar. Y en algún lugar, allá arriba, la anciana gitana sonreía al contemplar a aquellos a quienes un día tendió la mano. Su misión había concluido, el círculo se cerró. El bien había triunfado, y el pequeño saquito blanco seguía colgado sobre la puerta de la casa de los Petrova, recordando que los milagros existen, siempre que uno conserve la fe y no pierda la esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Pero la historia no terminó ahí. 2 años después de la recuperación del hijo de Mijaíl ocurrió un hecho que volvió a reunir a todos los protagonistas de esta saga. Todo comenzó con una llamada telefónica. Liza,
que ya había cumplido 27 años, se encontraba en su despacho de la clínica, revisando los análisis de otro pequeño paciente, cuando sonó la línea interna. Doctora Laisa Igorevna, tiene una visita. Dice que es urgente y está relacionado con su familia, informó la secretaria. En la sala de espera aguardaba una mujer de unos 30 años, hermosa, aunque con un aire apagado y unas marcadas ojeras. Usted no me conoce, empezó sin rodeos. Mi nombre es María Morozova. Laisa se estremeció. Claudia Morozova, la misma bruja que muchos años atrás había ayudado a Aliona a lanzar la maldición sobre la pequeña Laisa. ¿Qué quiere de mí?, preguntó con voz helada. Ayuda. Necesito su ayuda, aunque sé que no tengo derecho a pedirla. María bajó la cabeza. Mi hija está muriendo. Tiene 4 años, y padece la misma enfermedad que casi le arrebató la vida a usted en la infancia. ¿Una maldición? ¿Pero quién? Laisa se interrumpió al ver la amarga sonrisa en el rostro de la mujer. Mi madre, antes de morir, maldijo a su propia nieta. Me dijo que si no continuaba con su legado, si no me convertía en bruja como ella, perdería lo que más amaba. Yo no la creí, pensé que eran delirios de agonía. Pero hace un mes mi pequeña Nastia enfermó. Exactamente igual que usted entonces, fiebre imposible de bajar, debilidad, apagamiento. Laisa miraba a la mujer con sentimientos encontrados. Por un lado, era la hija de quien casi la había destruido, por el otro, una niña inocente que sufría por los pecados de los adultos. ¿Por qué vino precisamente a mí?, preguntó Laisa. Porque sé que fue la gitana Rosa quien la salvó. Pero ella ya ha muerto, y su nieto, Mijail, asegura que usted heredó su don. El medallón que le dejó no es un simple adorno, es un vínculo con ella, con su fuerza. De manera instintiva, Laisa llevó la mano al medallón oculto bajo la bata. Estaba tibio, como siempre ocurría cuando alguien cercano necesitaba ayuda. Soy médica, no sanadora. Yo curo con métodos convencionales. Se lo ruego. María cayó de rodillas en medio del consultorio. Sé que mi madre hizo daño a su familia, pero Nastia no tiene culpa alguna. Tiene apenas 4 años. Ni siquiera llegó a conocer a su abuela. Se lo suplico. En ese momento la puerta se abrió y entró Igor. A sus 54 años mantenía un porte juvenil, solo las canas en las sienes delataban su edad. Laisa, recibí tu mensaje. Se interrumpió al ver a la mujer arrodillada. ¿Qué significa esto? Papá, es María Morozova, la hija de aquella bruja. El rostro de Igor palideció, luego se tiñó de ira. ¿Cómo se atreve a presentarse ante mi hija después de todo lo que hizo su madre? Igor Sergeyevich, le imploro. Mi hija muere. Tiene 4 años, justo como Laisa cuando aquello sucedió. Ella no es culpable de nada. Fuera de aquí, ahora mismo. Papá, espera. Laisa posó su mano sobre el hombro de su padre. Déjame hablar con ella. ¿Y si es una trampa? No, papá, mírala. Está sufriendo de verdad. Y el medallón me indica que debo ayudarla. Igor miró a su hija, luego a María. Respiró hondo y, tras un silencio denso, asintió. De acuerdo, pero yo me quedo. María se levantó limpiándose las lágrimas. Gracias. Gracias por, al menos, escucharme. Cuéntelo todo desde el principio, pidió Laisa, sentándose a la mesa y señalándole una silla frente a ella. Mi madre siempre fue extraña. Desde niña la temí, aunque nunca me hizo daño. Era un miedo frío, indescriptible. Quiso enseñarme su oficio, conjuros, maldiciones, hechizos de amor. Yo me resistí, me resultaba repulsivo. Anhelaba una vida común, un esposo, hijos, una felicidad sencilla. A los 25 conocí a Sergei, nos casamos a pesar de la maldición de mi madre. Ella me acusó de traicionar a nuestro linaje, de renegar de un saber ancestral. Cuando nació Nastia, ni siquiera vino a conocer a su nieta. Y poco después murió. Antes de partir, me dijo, has rechazado el don de la sangre, ahora la sangre te rechazará. Tu hija pagará por tu traición. No le creí, pero la maldición se cumplió. ¿Dónde está ahora la niña?, preguntó Laisa con voz grave. En el hospital infantil, en cuidados intensivos. Los médicos no comprenden qué le ocurre.
Unos análisis salen normales y al momento siguiente marcan valores críticos, como si su propio organismo luchara contra sí mismo. Liza se levantó de golpe. Papá, llama a mamá, a tía Aliona y a Katia. Que vengan a la vieja dacha, aquella donde pasábamos los veranos cuando yo era pequeña. ¿Para qué? Frunció el ceño Igor. La abuela Rosa me dijo una vez en sueños que, cuando llegara el momento de pagar el mal con el bien, habría que reunir a todos los que estuvieron implicados en la primera historia. El círculo debía cerrarse allí donde todo comenzó. Y todo comenzó en la dacha, ¿recuerdas? Fue allí donde Aliona supo por primera vez del testamento del abuelo. Igor la observó con seriedad y, tras unos segundos, asintió. Está bien, pero, ¿estás segura, Liza? El medallón arde en mi pecho. Papá, es una señal. 3 horas después todos estaban reunidos en la vieja casa de madera de las afueras de Moscú, rodeada de abedules ya amarillentos por el otoño. Verónica, radiante aún a sus 50 años, abrazó a su hija con ternura. Lizonka, ¿de verdad crees que esto es lo correcto? Mamá, un niño inocente está sufriendo. Y yo hice un juramento hipocrático. Aliona llegó acompañada de su esposo, aquel director del orfanato con quien había contraído matrimonio. Tras ella se escondía su hija de 5 años, Rosa, llamada así en honor a la gitana, quien observaba a los adultos con una mezcla de timidez y curiosidad. Katia, ahora ya candidata a doctora en ciencias de la educación, pero tan bondadosa y atenta como siempre, traía consigo un viejo maletín. He conservado algunas pertenencias de la abuela Rosa, explicó. Las dejé aquí, en esta casa, después de vuestra curación, Liza Igorevna. Fue Galina Petrovna quien me pidió guardarlas. Dijo que algún día serían útiles. Por desgracia, Galina Petrovna había fallecido 2 años atrás, serenamente, mientras dormía, tal como siempre había deseado. No obstante, sus recetas y su bondad seguían viviendo en la memoria de quienes la conocieron. ¿Dónde está la mujer?, preguntó Aliona, con evidente tensión en la voz. Ha ido a buscar a su hija. La traerá aquí, respondió Liza. Liza, es peligroso. Nunca se sabe qué puede estar tramando. Verónica estrechó con fuerza la mano de su hija. Mamá, mira. Liza se quitó de la garganta un medallón que irradiaba un resplandor plateado y suave. La abuela Rosa está conmigo. Ella no permitirá que ocurra nada malo. En ese instante, al patio entró una ambulancia. De ella descendió María, que llevaba en brazos a una niña envuelta en una manta. La pequeña estaba inconsciente, y su rostro ardía con fiebre. Llévenla a la habitación del segundo piso, donde yo dormía de niña, ordenó Liza. Cuando acostaron a la niña, todos se reunieron en torno a la cama. Era verdaderamente hermosa, con sus cabellos negros, sus pestañas largas y aquella piel de porcelana, que en ese momento, sin embargo, ardía en fiebre y apenas respiraba. Liza abrió el maletín que Katia había traído. Dentro había velas, ramilletes de hierbas secas, un pequeño espejo y una nota escrita con letra torpe. Para quien venga después de mí. Usa esto con sabiduría y bondad. Recuerda, el mal engendra mal, pero el bien siempre es más fuerte. Siempre, necesito la ayuda de cada uno de ustedes, dijo Liza, recorriendo con la mirada a los presentes. Mamá, sostendrás una vela junto a la cabecera. Papá, tú estarás a los pies de la cama. Tía Aliona, a la derecha. Katia, a la izquierda. Y tú, se volvió hacia María. Tú tomarás la mano de tu hija y pedirás perdón. ¿Perdón? ¿A quién?, preguntó María. A todos a quienes tu madre causó daño. A mi familia, a quienes engañó y utilizó. A tu propia nieta, a la que maldijo por soberbia. ¿Y tú qué harás?, preguntó Igor. Yo seré el conducto. La abuela Rosa me instruyó en sueños. Entonces no comprendía por qué me transmitía ese conocimiento. Ahora lo entiendo. Liza encendió las velas, colocó las hierbas en las esquinas de la habitación, tomó el medallón y lo depositó sobre el pecho de la niña enferma. El medallón brilló con más intensidad. Cierren los ojos y piensen en todo lo bueno que les haya sucedido desde aquella historia con la maldición, pidió. Mamá, papá, recuerden el nacimiento de Seriosa. Tía Aliona,
piensa en tu pequeña Rosa. Katia, en los niños a los que ayudaste a aprender lenguas. Y tú, María, pide perdón de corazón, con sinceridad. De pronto, la estancia se llenó de una luz extraña, no la de las velas, sino algo cálido y suave que brotaba de las personas mismas. María lloraba, apretando la manita de su hija. Perdón, perdón por todo lo que hizo mi madre. Perdón por no haberla detenido. Perdón por no haber llegado antes. Señor, salva a mi niña. Ella no tiene culpa alguna. De improviso, la pequeña Rosa, hija de Aliona, escapó del pasillo donde la habían dejado y corrió hasta la cama. Tía Liza, ¿puedo ayudar también? Me da pena la niña. Sin esperar respuesta, tomó la otra mano de la enferma y comenzó a entonar una sencilla canción infantil sobre el sol y la lluvia. Su voz clara llenó la habitación, y algo cambió. El medallón resplandeció con tal fuerza que todos cerraron los ojos. Cuando los abrieron, Nastia los miraba. La fiebre había cedido, sus mejillas estaban sonrosadas y su respiración era tranquila. Mamá, susurró. Hija mía, Nastia. María la estrechó contra su pecho, llorando de felicidad. Liza, exhausta, se tambaleó. Igor apenas alcanzó a sostenerla. Todo está bien, papá. Solo estoy cansada. Esto consume mucha energía. ¿Qué ha sucedido?, preguntó Aliona, con los ojos muy abiertos. Fue un verdadero milagro. No es un milagro, respondió Liza con una débil sonrisa. Es la fuerza del bien. Cuando quienes tienen motivos para odiar eligen perdonar y ayudar, destruyen cualquier maldición. La abuela Rosa lo sabía. No solo dejó hierbas y velas, dejó sabiduría. María cayó de rodillas ante la familia Betrop. No sé cómo agradecerles. Ustedes salvaron a mi hija, a pesar de lo que hizo mi madre. Levántese, dijo Verónica, ayudándola. Los hijos no deben cargar con los pecados de los padres. Su hija es inocente, como lo fue nuestra Liza. Ustedes no son culpables. Nadie elige a su madre. Pero ¿qué hacer ahora? La maldición ha sido levantada para siempre. María estrechaba a su hija contra el pecho. Sí, susurró. Liza tomó el medallón, que ya no brillaba, no era más que una joya hermosa sin ningún poder. Tendrán que aprender a vivir de otra manera. Sin magia, sin intentos de usar el conocimiento ancestral. Vivan una vida sencilla. Críen a su hija en el amor y en la bondad. Y a todos aquellos a quienes mi madre dañó, búsquenlos si pueden. Pídanles perdón. Ayúdenlos en lo posible, no con dinero, sino con actos, como hace mi tía Aliona, que ahora dedica su vida a los huérfanos. Aliona asintió con firmeza. Esa verdad cambió mi vida. Encontré un sentido que nunca hallé en la persecución de la riqueza. En ese momento se escuchó un golpe en la puerta. Todos se tensaron. ¿Quién podría saber que estaban allí? Igor fue a abrir, y quedó petrificado en el umbral. En el porche se encontraba Mijail, el nieto de la abuela Rosa, acompañado de su hijo, aquel mismo al que Liza había salvado. Perdón por irrumpir, dijo Mijail, quitándose la gorra, pero anoche soñé con mi abuela. Me dijo, ve a la dacha de los Betrop, allí hace falta la última cerradura. ¿La última cerradura?, repitió Liza, acercándose. Sí, ella afirmaba que cuando el mal fuese definitivamente vencido por el bien, sería necesario cerrar la puerta para que no regresara. Y me dio algo para entregar justo en este instante. Sacó de su bolso un pequeño envoltorio en tela roja. Dentro había otra bolsita blanca, idéntica a la que colgaba sobre la entrada de la casa de los Betrop, junto con una nota. Liza la desplegó y leyó en voz alta. Cuando se reúnan todos, los que hicieron el mal, los que lo sufrieron, los que perdonaron y los que sanaron, colgad este amuleto en la puerta del hogar donde ocurrió la redención. Que cada uno lo toque y pronuncie, elijo el bien. Entonces el círculo quedará cerrado para siempre, y el mal de los Morozov no volverá a dañar a nadie. Todos salieron al porche. Igor, el más alto, colocó la bolsita sobre la puerta. Luego, uno tras otro, cada miembro del grupo la tocó y dijo con voz clara. Yo elijo el bien. Primera fue María con la pequeña Nastia en brazos. La niña, con voz finita, repitió tras su madre. Luego lo hicieron Aliona con la pequeña Rosa. Verónica, Igor, Katia,
Lisa, Mijaíl y su hijo. Cuando el último pronunció aquellas palabras, la bolsita centelleó por un instante con una luz blanca y volvió a ser común. Eso es todo, anunció Mijaíl. Mi abuela aseguraba que cuando esto ocurriera, el linaje oscuro de los Morozov moriría para siempre. Ninguno de sus descendientes podrá practicar magia negra, ni siquiera si lo desea. ¿Y eso es malo?, preguntó la pequeña Nastia, ya casi recuperada. No, cielo mío, respondió Lisa acariciándole la cabeza. Es algo maravilloso. Significa que crecerás como una niña normal y feliz. Al anochecer todos se sentaron alrededor de la gran mesa de la veranda. María ayudaba a poner los platos, tímida pero contenta de sentirse acogida. Las niñas, Rosa y Nastia, ya habían trabado amistad y jugaban con muñecas en un rincón. ¿Saben?, dijo Verónica, contemplando la puesta de sol. Si alguien me hubiese dicho hace 20 años que compartiría mesa con la hija de aquella bruja, jamás lo habría creído. La vida nos da lecciones extrañas, convino Igor. Tal vez de eso se trate, aprender a perdonar, aprender a ver lo bueno en las personas, incluso cuando sus parientes te han hecho daño. Mi abuela siempre repetía, añadió Mijaíl, que cada alma viene a este mundo con una tarea. Algunos aprenden a amar, otros a perdonar, otros a ayudar, y algunos llegan a ser lección para los demás. Era una mujer sabia, dijo Katia sirviendo el té. Todavía recuerdo sus ojos, añadió Lisa. Severos, pero bondadosos. Y yo recuerdo sus manos, susurró. Cuando me liberó de la maldición, eran tan cálidas y firmes, como si todo el amor del mundo fluyera a través de ellas. Lisa, ¿y de verdad heredaste su don?, preguntó Aliona. No lo sé, quizá en parte, o quizá no era un don, sino un conocimiento que ella me transmitió, la capacidad de ver la esencia de las cosas, de sentir dónde está el bien y dónde el mal. Y, sobre todo, de no temer elegir el bien, incluso cuando es lo más difícil. María, que había permanecido en silencio, murmuró con voz temblorosa. Yo siempre temí la magia de mi madre. Creí que era la maldición de nuestro linaje. Pero descubrí que la maldición no es la herencia, sino la elección. Mi madre eligió el mal, y éste la destruyó. Yo elegiré el bien para mi hija. Y esa es la decisión correcta, afirmó Igor, alzando su copa de jugo. Brindemos por las decisiones nobles. Por el hecho de que hoy estemos aquí, vivos y con salud. Por la memoria de quienes nos ayudaron a ser mejores, la abuela Rosa, Galina Petrovna. Por nuestros hijos, que crecerán en un mundo donde el bien triunfa sobre el mal. Todos alzaron sus copas. El sol descendía tras los abedules, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. A lo lejos se oía el canto de un ave, mientras unas niñas reían jugando con muñecas. El mundo parecía pleno de belleza y esperanza. Tras la cena, Mijaíl tomó la palabra para compartir una revelación. ¿Saben? La abuela dejó un diario. Lo encontré después de su muerte. Allí relataba diversos episodios de su práctica. Y lo sorprendente es que la historia de su familia no fue la única. Ayudó a decenas de personas a liberarse de maldiciones, daños y hechizos. Pero su historia tenía algo especial. ¿Por qué?, preguntó Katia con interés. Porque, por primera vez, tanto las víctimas como los ofensores lograron perdonarse y unirse. La abuela escribió, esta siembra de vientos me mostró que los seres humanos son capaces de mucho más de lo que yo pensaba. Eligieron el amor en lugar de la venganza, y ese acto transformó no solo sus destinos, sino también los de quienes los rodeaban. Escribía sobre mí, susurró Aliona, empalideciendo. Así es, asintió Mijaíl. Hablaba de una niña que se había perdido en la envidia, pero que halló el camino de regreso mediante el arrepentimiento. Su historia demostraba que nunca es tarde para cambiar. Con lágrimas en los ojos, Aliona confesó, me arrepiento de todo lo que hice. Pero, al mismo tiempo, sé que sin ello jamás habría llegado a ser quien soy ahora. No habría conocido a mi esposo, ni dado a luz a mi Rosita, ni encontrado mi vocación en ayudar a los niños. Nada ocurre por casualidad, observó Verónica con tono reflexivo. Incluso lo malo puede transformarse en algo bueno, si sabemos responder con sabiduría.
Cuando la oscuridad cubrió el cielo y las estrellas comenzaron a brillar, Liza salió al porche. María la alcanzó, llevando en brazos a la pequeña Nastia. Ya dormida. Liza, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué aceptaste ayudarnos, después de todo lo que hizo mi madre? Liza guardó silencio unos segundos, mirando el firmamento. Finalmente respondió. Cuando era niña y estaba enferma a causa de la maldición, soñé con la abuela Rosa, aunque aún no la conocía. Ella me dijo, recuerda, niña, el mal solo puede vencerse con el bien. Si respondes al mal con mal, este se duplicará. Si respondes con bondad, desaparecerá. Entonces no lo comprendí, pero hoy sí. Eres una santa, murmuró María conmovida. No, rió Liza. Soy una persona común. Lo único es que tuve la fortuna de estar rodeada de quienes me enseñaron a elegir bien, mis padres, que supieron perdonar a Aliona, la propia Aliona, que se transformó, Katia, que siempre mantuvo su bondad, y la abuela Rosa, que nos mostró que la verdadera fuerza no está en la magia, sino en el amor. En ese instante, una estrella fugaz cruzó el cielo. Pidan un deseo, gritó la pequeña Rosa desde la casa. Todos en la terraza cerraron los ojos. Aunque nadie lo dijo en voz alta, los deseos eran semejantes, que los niños crecieran sanos y felices, que el mal se mantuviera lejos, que siempre hubiera fuerzas para elegir el bien. Pasaron 5 años. Nastia Morozova entró en la escuela y reveló sorprendentes aptitudes para la medicina, como en su momento Liza. María fundó un pequeño centro de apoyo a mujeres víctimas de estafadores, magos y falsos curanderos. Allí compartía su historia y ayudaba a otras a no caer en la misma trampa. Liza se convirtió en jefa de un departamento de oncología infantil y ya había salvado cientos de vidas. Con frecuencia era invitada a conferencias, donde subrayaba la importancia de la fe en la recuperación y del acompañamiento psicológico. Sin embargo, jamás hablaba del medallón ni de su verdadera infancia. ¿Quién le habría creído? Aliona, junto con su esposo, adoptó a otros 2 niños del orfanato. Su hogar rebosaba de risas y juegos. Rosita creció como hermana mayor responsable, ayudando en las tareas escolares y leyendo cuentos a los pequeños. Igor y Verónica instituyeron una beca con el nombre de la abuela Rosa para estudiantes de medicina provenientes de familias humildes. El primer becario fue, precisamente, el bisnieto de la anciana gitana, hermano menor de aquel muchacho al que Liza había salvado. Katia, por su parte, escribió un libro sobre metodologías de enseñanza para niños en riesgo social. La obra se convirtió en un referente entre los docentes, y pocos sabían que la dedicatoria a Galina Petrovna no era un personaje simbólico, sino una mujer real que le enseñó que la bondad pesa más que cualquier técnica pedagógica. En el aniversario de la muerte de la abuela Rosa, todos volvieron a reunirse en la dacha, como ya era tradición anual. Era el lugar donde el mal había sido vencido definitivamente. Los niños jugaban en el jardín, eran 7 ya, contando al hijo menor de Igor y Verónica. Los adoptados por Aliona, y el hermanito de Nastia, a quien María había dado a luz 2 años atrás, casada con un hombre bondadoso. Miren, exclamó de pronto Nastia, señalando al cielo. Todos levantaron la vista. Sobre el límpido azul del día, una bandada de palomas blancas cruzaba el horizonte. Ellos trazaron un círculo sobre la casa y después se dirigieron hacia el bosque. La abuela Rosa solía decir que las palomas blancas son las almas de quienes nos aman y nos protegen, susurró Mijail. Entonces, ella está con nosotros, dijo Liza, rozando el medallón que aún llevaba al cuello. Todos están con nosotros, añadió Verónica. Todos aquellos que nos amaron y a quienes amamos. En ese instante, el pequeño hijo de María corrió hacia su madre con un ramo de flores silvestres. Mamá, mira qué bonitas. Son para ti. María lo alzó en brazos y lo estrechó contra su pecho. Gracias, mi sol. Contemplando aquella imagen, la madre y el niño frente a la antigua casa. Rodeados por personas que de enemigos habían pasado a ser casi una familia, Liza pensó que la abuela Rosa tenía razón, el bien es verdaderamente eterno. Se transmite de persona a persona, de generación en generación, como una antorcha de luz que atraviesa la oscuridad. Esa noche,
Cuando todos se marcharon, Liza permaneció sola en la casa de campo. Necesitaba reflexionar, ordenar lo vivido a lo largo de aquellos años. Se sentó en la veranda, arropada con una manta, y alzó la vista hacia las estrellas. De pronto, tuvo la impresión de que alguien estaba en el jardín. Se levantó, miró con atención la penumbra, y quedó inmóvil. Junto al viejo manzano se erguía una figura translúcida, era la abuela Rosa. La anciana gitana sonreía, observando a Liza. «Abuela Rosa», susurró Liza, incrédula. La aparición asintió suavemente y alzó la mano en un gesto de despedida, antes de desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un tenue aroma a rosas, aunque en el jardín no florecía ninguna. Liza permaneció paralizada unos instantes, hasta que una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Era una señal, todo estaba hecho de la manera correcta. El mal había sido derrotado de forma definitiva. El círculo se había cerrado. A la mañana siguiente, la despertó una llamada. Era su asistente de la clínica. «Liza Igorevna, ocurrió un milagro. Recuerda a la niña con leucemia en fase terminal, a la que apenas le daban un mes de vida. Los análisis muestran una remisión completa. Los médicos no lo creen posible». Liza sonrió. «Llegaré en una hora, Svetlana. Pero no es un milagro, es el fruto de la fe, del amor y de un tratamiento adecuado». Al colgar, se acercó a la ventana. El sol matinal bañaba el jardín con un resplandor dorado. Bajo el manzano donde había aparecido la abuela Rosa, había brotado un arbusto de rosas blancas, aunque Liza estaba segura de que el día anterior no estaba allí. «Gracias», murmuró, rozando el medallón, que en ese instante se calentó. Como respondiendo a sus palabras. La historia de la familia Petrov se convirtió en una leyenda transmitida de boca en boca. Con cada narración adquiría detalles nuevos, a veces fantásticos, pero su esencia permanecía inmutable. El bien es más fuerte que el mal, el perdón más poderoso que la venganza, y el amor siempre vence al odio. Y en algún lugar, en un mundo mejor, la anciana gitana Rosa sonreía contemplando a aquellos cuyas vidas había transformado. Su misión estaba cumplida. No solo había salvado a una niña, sino que había rescatado familias enteras de la espiral del rencor y la destrucción. Les mostró el camino hacia la luz. El pequeño saquito blanco seguía colgado sobre la puerta de la dacha, protegiendo aquel hogar de todo mal. A veces los niños, al jugar, afirmaban que brillaba tenuemente, los adultos, en cambio, solo sonreían. Los niños suelen percibir lo que permanece oculto a los ojos de los mayores. Así vivían, no sin problemas ni dificultades, pero con la certeza de que cualquier prueba podía superarse si a su lado había personas que amaran de verdad. Y con la lección más valiosa de la abuela Rosa siempre presente. Cuando la vida te enfrente a la elección entre el bien y el mal, elige siempre el bien. Incluso cuando parezca lo más difícil. Especialmente entonces, porque en esos instantes no solo se decide tu destino, sino también el de quienes vendrán después de ti.